Su tío entró a la habitación y con voz ronca y gruesa le ordenó: «Métete debajo de la cama, ya sabes dónde. Ahorita llegan más tarde por nosotros». Se metió debajo de la cama y quitó la madera que cubría el hoyo que estaba en el piso. Entró en la tierra. Vio de nuevo las venas del árbol, las raíces de las que a veces se agarraba fuerte. Imaginaba cómo las hojas se movían al igual que su cuerpo estrujado por su tío. Su tío entró al hoyo, después de ella. Le arrancó la falda roja y ella la vio caer bajo sus pies. Se sintió como el olote despojado de sus granos, como una mazorca roja, desechada, inservible por estar agusanada. A Mariquita el gusano voraz la perforó, le royó la carne y todas sus almas. Su tío se marchó. Ella se quedó inerte como una raíz, oculta, con la hojarasca de su inocencia palpitando entre sus piernas. ¿Qué tal, querida comunidad? Soy Carmen Macedo, ya me conoces, una cuentística de corazón, y te doy la bienvenida a esta nueva sección de Cuando Cuentes Cuentos, un espacio de análisis acerca de la obra de escritoras y escritores independientes. Para esta ocasión he seleccionado una plaqueta que lleva por título Cuando la tumba se cierra de golpe, escrito por Jessica Anaiz, publicado por Anverso Editores. Antes de empezar, me gustaría platicarles un poco de Jessica Anaiz. Ella es una autora del estado de Chihuahua y a mí me parece fantástica porque ella es poeta, narradora, ensayista, colabora también en el Fondo Editorial Tierra Adentro y a mí me parece sumamente destacable su versatilidad, porque ella es una magnífica narradora y es una excelente poeta. Y es difícil encontrar en la actualidad autores que puedan desenvolverse de tal forma en diferentes géneros literarios, pues estamos acostumbrados más a que los autores tengan una clara preferencia a escribir narrativa y a lo mejor no siempre les es fácil escribir poesía, mientras que del otro lado, pues también cuando hablamos de poetas totalmente enfocados al lirismo, a veces es difícil poder verlos en narrativa, pero en el caso de Jessica, ella ha tenido reconocimientos como cuentista, como poeta, como gestora, y para esta ocasión he seleccionado esta plaqueta porque siempre me parece muy atractivo empezar con estos análisis a los primeros experimentos literarios y más tarde ir contrastando cómo la escritura madura a lo largo de la trayectoria de las autoras y de los escritores. Y por eso me parece fascinante empezar con este material. Al ser una plaqueta, contiene únicamente 4 historias, pero de verdad, qué pedazo de historias son. Cuando uno empieza a leer a Jessica, a mí siempre me viene a la mente como si ella fuera una heredera de la voz de Rulfo. Y yo sé que esto puede sonar hiperbólico para muchos, impensable para otros, pero la verdad es que Jessica es una autora que aborda mucho el cuento rural y aborda mucho la temática de la violencia. Utiliza un registro muy propio también de latitudes, en el caso de ella, del norte. A veces yo la he podido leer en cuentos donde trata de emular el registro jalisciense y me parece muy acertado también cómo ella hace una mezcla entre los elementos propios del conocimiento rural, tradicional, y a su vez hay situaciones de narcotráfico, de violencia, de trata de mujeres a lo largo de estas historias. Y también otro elemento que me resulta sumamente rico en la narrativa de Jessica es el ritmo, porque ella, y este es otro aspecto que me recuerda bastante a la escritura de Rulfo en textos como Diles que no me maten, donde son frases cortas, pero van una con otra aumentando la tensión y aumentando la angustia de quien está siendo parte de una injusticia, como en el caso de Rulfo, un fusilamiento. Aquí en este caso, la desaparición de los cuerpos, zonas donde no llega la seguridad ciudadana, pero también puede ser que ésta esté coludida y finalmente es como si los personajes que están en estas historias se encontraran presos de sus propios entornos, precarios muchas veces, oscuros también. Y es fascinante cómo en textos tan breves ella abarca el ritmo, tensión narrativa, temáticas fuertes, escenarios totalmente verosímiles en penumbra, con hoyos, donde hay muchísimos animales. También me gusta mucho cómo los animales son una parte fundamental de estas historias y hacen más creíble el contexto de esta vida en entornos rurales. Siempre hay gallos, guajolotes, perros, todo tipo de pájaros, y Jessica nos enseña cómo se llaman estas especies en diferentes zonas. Es algo bastante propio que tiene ella de
darnos una cátedra de cómo se llaman las plantas medicinales, los tipos de árboles, las especies, la región y también la forma en la que los adultos se comunican con ciertas palabras de cariño a veces hacia las infancias. Y vaya que otro tema muy recurrente en la obra de Jessica es la violencia hacia las infancias, hacia el cuerpo femenino, y eso se ve incluso en su poesía, la violencia hacia las madres. Pero en el caso concreto de esta plaquette encontramos la violencia hacia las mujeres muy jóvenes, adolescentes, y hacia las niñas. De hecho, el fragmento con el que he decidido comenzar este análisis pertenece al cuento El canto del gallo ronco. Y se centra en una pequeña que vive en un hogar donde la mandamás es la abuela, a consecuencia de las carencias por las que ha pasado este sitio, donde ya no queda un rastro de los padres, donde el lugar seguro para una pequeña no existe, porque su principal cuidador y su mentor va a ser su tío, una persona que, como nos hemos dado cuenta en este fragmento, pues es alguien que abusa constantemente de ella. Y la pequeña Mariquita no encuentra la forma de salir de este mundo porque es lo único que conoce. Entre darle de comer a los animales, escuchar un poco las indicaciones de su abuela, irse a aprender con este tío, quien le va a enseñar el oficio que los va a sacar adelante y que se encuentra ubicado en los campos de Amapola, regidos por supuesto por una organización de narcotráfico. Este cuento tan breve es sumamente duro de leer, más allá del abuso sexual infantil que está plasmado sin sutilezas, pero a su vez este tipo de violencia se ve todavía rodeada por una violencia a un nivel estructural mucho más grande, porque la niña va a ser una trabajadora para el narco. Vaya, ¿cómo puedes tener tantos tipos de violencia ejercida hacia un cuerpo tan pequeño? Ahora he decidido empezar por el cuento que para mí es el más duro, pero hay unos que no le piden nada en cuanto a la crudeza que se está ejerciendo hacia las niñas. Por ejemplo, en el cuento titulado No quiero que me alcance el humo, allí encontramos a otra niña. Y en algún momento también me pasa por la mente que estos cuentos podrían ocurrir a la misma persona. Por supuesto, ya sería demasiado, pero es que le pasa a una niña y el siguiente le ocurre a otra niña que bien podría ser la vecina de Mariquita, alguien que vive a unas cuantas casitas de distancia, porque aquí tenemos a una pequeña que está contemplando de cerca a su mamá. Su mamá está embarazada y cabe mencionar que este asunto del embarazo, de la violencia obstétrica ejercida hacia las mujeres, también se manifiesta en un poemario escrito por Jessica, que lleva por título Innecesario, pero ese es otro. Y en este caso tenemos a una pequeña que está vigilando, está expectante al próximo parto de su mamá, que en apariencia va a darle un hermanito. En este espacio donde la pequeña vive con su mamá, con su abuela, rodeada de animales de granja, hay una cierta incertidumbre por lo que va a suceder más adelante, porque empieza a hablarse de algo que podría llamar como el secreto familiar o como un rumor familiar y que se ve manifestado en una estufa, porque esta estufa al momento de quemar, por supuesto, la leña va produciendo unas nubes de hollín y estas manchan de tizne las paredes y hay una cierta fascinación que tiene la niña por este tizne, porque pareciera una presencia maligna dentro de esta casita. Y cuando ella empieza a indagar, escucha una cierta leyenda de su abuelo que tenía un bultito en la nariz, un bulto negro, y que las personas le decían que no se lo tocara, pero él, terco obviamente porque no le gustaba aquello, toma un cuchillo, se corta el bulto negro y este bultito lo arroja a la estufa. Y la estufa, como si fuera un volcán, produce tal nube de humo que mancha este muro y la niña empieza a creer que este pequeño bulto que más adelante le cuentan que se trataba de un cáncer y que el bulto que el tío había retirado propició que creciera uno mucho más grande, que la enfermedad se desarrollara de una forma irrefrenable, hace que la pequeña piense que ese tumor maldijo todo lo que sucede en esa casita y que esa maldición se expresa a través del tizne de las paredes como si fuera una especie de espectro. Y entonces la pequeña empieza también a pensar qué pasaría si su hogar se viera maldecido por este espectro a tal grado de que afectara también al parto de su madre. Y a raíz de estas preocupaciones que tienen lugar en una pequeña tan inmersa en esta sensación de podredumbre, donde las mujeres a su alrededor, quienes la cuidan, le dicen que no debería preocuparse por eso porque la partera
tiene tal confianza en que el bebé saldrá bien, a pesar de que le han dicho que el bebé tiene anudado en el cuello 2 veces el cordón umbilical y que esto, si se tratara de la ciudad, por ejemplo, significaría hacer una cesárea inmediata. Pero como ellos no pueden recurrir a este tipo de medios, van a confiar en la destreza de la partera, quien dice, presumiblemente, que nunca ha perdido a un pequeño. A mí me parece sumamente interesante cómo estos textos que se desarrollan en un entorno rural, sí, pero cotidiano, y no están propiamente basados en el género, por ejemplo, del terror, tienen estos elementos tan espeluznantes como es tener a una niña siendo abusada por su tío para que luego la manden a recoger a Amapola, o como en este caso, tener a otra niña que siente que su casita está maldita por una presencia que va más allá de lo que ella pudiera entender que es el cáncer y que sienta tal amenaza de que esto pudiera extenderse hacia todos y hace que ella tome una decisión cuando se encuentra en un momento crucial junto a su madre y este destino incierto que va a tener su hermanito en neonato. Ahora, el primer texto de la plaquette lleva por título No vayas a mirar a donde están los caballos. Y este texto es el que más me recuerda a la narrativa de Rulfo, porque está formado con muchos diálogos. En algún momento podremos olvidar quién está hablando, porque está dirigida hacia un tú y empieza con esta frase, ¿no? No vayas a mirar a donde están los caballos. Y después va sumando una serie de voces de otros personajes, haciendo este cuento polifónico, donde cada uno de los personajes tiene una voz única, un registro propio, y están dando diferentes puntos de vista de un crimen que sucedió en ese pueblo. Lo más interesante es que, como está construido principalmente por diálogos, que va uno y otro y uno y otro, cada participación da más información. Y esto logra que cuando llegamos al final nos damos cuenta de la gravedad de lo que sucedió en esta historia. El manejo de la tensión es maravilloso, cómo se puede construir sin tantas descripciones, sin la participación de un narrador omnisciente o un narrador testigo que nos esté llevando de la mano como lectores para entender lo que sucedió en este lugar, sino que la batuta la llevan únicamente los personajes y cada uno está hablando de lo que sucede ante una desgracia acontecida en el pueblo y que siempre va a involucrar a una joven mujer. Es un texto angustiante y me parece muy pertinente que haya abierto la plaquette con porque nos pone en un tono ya de angustia. Y también Jessica a veces se permite incluir ciertos elementos un tanto fantásticos, justo para que el texto se convierta en algo más ambiguo y no sea únicamente un relato sobre un crimen cometido hacia una mujer joven, hacia una niña, hacia una mujer embarazada, sino que hay ciertos elementos, como en el caso del hollín y del cáncer. Sí será cierto que cuando un cúmulo de células enfermas es arrojado a la estufa, esta tiene la capacidad de expulsar toda esa maldad en forma de humo, y que ésta se va a quedar en la casa y que ésta va a llevar una mala suerte a los que viven en ese espacio. En este cuento de no vayas a mirar a donde están los caballos, las voces que estamos escuchando son todas de personas vivas, o hay por allí también alguna participación de alguien que ya no está. Entonces, la forma en la que se hila algo que pudiera parecer un relato propio del realismo, un realismo en un entorno campestre, tiene ciertos toques de fantástico, ciertos toques de terror y acaba convirtiéndose en un compendio de historias complejas pese a su brevedad y muy, muy, muy duras de afrontar. Y para terminar el análisis de esta plaquette, tenemos el cuento titulado Rosaura, ¿por qué te sigues desenterrando? Y por supuesto, desde el título ya tenemos esta complejidad que les estaba mencionando de cómo tenemos los elementos fantásticos, de terror, de incertidumbre, donde alguien está haciendo una advertencia o una orden, como en el título del primer cuento, y que lleva por título una pregunta que está directamente interactuando con nuestro personaje protagónico, que en este caso es Rosaura, una mujer joven.
A mí la verdad me parece muy interesante cómo las historias parecen espejos una de la otra, cómo Rosaura de esta historia se relaciona o podría relacionarse más bien de una forma paralela a la protagonista del primer texto, de No vayas a mirar a donde están los caballos, a pesar de que este se desarrolla con ciertos elementos incluso históricos, también podrán acercarse a eso, porque se habla de un crimen propio de los tiempos revolucionarios. Sí está un poco más separado del de Rosaura, pero comparten también esta angustia que vemos desde los títulos, de utilizar órdenes, utilizar peticiones, cuestionamientos, a diferencia un poco de los textos protagonizados por niñas, porque estas son oraciones descriptivas como el canto del gallo ronco o no quiero que me alcance el humo, que este, por ejemplo, pues es un deseo, una inquietud, un temor que nace desde nuestra protagonista tan pequeña, tan vulnerable y tan confundida sobre lo que está sucediendo. Yo no quisiera dar más detalles todavía de estos cuentos, que de por sí son breves, son contundentes, son crudos, son violentos, a pesar de que siento que ya he dicho bastante, pero también me gusta dejar un poco a la imaginación, un poco acerca de los desenlaces también, de cómo se solucionan estas inquietudes, o si acaso se descubre quién ha cometido los crímenes, o por qué estamos mezclando elementos que parecen ser más históricos, que pertenecen a cierto pasado y los estamos trayendo acá. Pero la verdad me parece muy interesante destacar la labor que está haciendo la autora en un compendio tan pequeño, pero tan poderoso. Y creo que eso también es parte de enriquecernos con las obras de autores no tan reconocidos, de poder mirar hacia lo que están editando las casas editoriales un poco más pequeñas, más locales. También vale la pena que pensemos en qué punto geográfico nos estamos desenvolviendo. En mi caso, estoy en el centro de México, entonces vale muchísimo la pena acercarse a la literatura del norte, lo que están haciendo en el Bajío, lo que están haciendo las laguneras, los laguneros, lo que se está escribiendo en el sur, y así porque la verdad encontramos una gran diferencia de voces. Para mí es mucho más cercano encontrarme textos que se desarrollan en la periferia, en la Ciudad de México, y cuando me encuentro con la narrativa de la frontera, me encuentro con textos que son totalmente desconocidos para mí, me encuentro con registros lingüísticos, es decir, cómo hablan los personajes de ciertas zonas, cómo ellos tienen sus propios dialectos en forma grupal, digamos, dialectos propios de una región, pero también cómo construyen su idiolecto, que es la forma particular que cada individuo tiene, y la manera en la que ellos se refieren a ciertas criaturas con otros nombres, que uno se queda pensando qué animal es ese, y cuando avanzas en la lectura dices, pues yo creo que es un gallo, debe ser un guajolote, es cierta especie de caballo. Y también creo que eso enriquece muchísimo el bagaje cultural que nos están compartiendo las personas de mucho más lejos. Y creo que aquí en México se está haciendo muy buena literatura. Basta con echar una mirada hacia los análisis que he podido compartirles, porque son libros que se consiguen de una manera un tanto difícil, principalmente contactando con los autores. De ahí la importancia siempre de nombrar quién los está escribiendo, a lo mejor echarse un clavado a las redes sociales de los autores, y así es como descubrimos también cosas de ellos. Así es como digo, es que la escritura de Jessica está pegando durísimo en la zona norte del país, pues quiero intentar contactarla, que compartamos obras, que compartamos impresiones. Y a su vez, ella me puede presentar a otras autoras, a otros autores que están trabajando también duro en la frontera, en zonas muy conflictuadas, y son narrativas diversas a las que tenemos en centro de México, y ayuda mucho a aprender de estos espacios, cómo viven los autores y cómo plasman la interpretación de su realidad en espacios geográficos que a veces nos parecen nuevos. Que el hecho de intercambiar puntos de vista, de intercambiar saberes y cómo concebimos ciertos elementos de nuestra realidad para transformarlos en ficción es lo que hace que podamos desarrollar una mejor escritura. Y bueno, querida comunidad, con este análisis hemos llegado al final de esta sección titulada Cuando cuentes cuentos, y Jessica Anaid cuenta unos cuentos tremendos. Hay que leerlos con mucha cautela, y si son lectores sensibles, siento que se perderían de una gran oportunidad. Pero, por supuesto, la literatura también tiene que ser un placer. Pero pueden acercarse a su poesía también y encontrar
otras formas de conectar con autores que lo están dando todo, que lo están rompiendo literalmente, y también es el camino de otros autores que apenas van comenzando, que están agarrando experiencia, que se están nutriendo de sus referentes y que seguramente en unos cuantos años nos darán obras que también nos harán voltear a leerlos maravillados, descubriendo esta madurez escritural, esta variante estilística, estos nuevos experimentos, y finalmente creo que de eso se trata, apreciar la obra de autores contemporáneos, de casas editoriales más chicas que no siempre están en las librerías, pero eso no significa que no podamos acceder a ellos. Así que yo soy Carmen Macedo, nos estaremos viendo en una siguiente edición. Adiós.